Horas extras, domingo 9 de julio del 2023. A este año le restan 175 días. 175 días. La luna está en cuarto menguante y la Iglesia Católica conmemora la acepción de Nuestra Señora de Chiquinquirá, que es la patrona de Colombia. Como el estado de Maracaibo, estado Zulia de Venezuela, estuvo muy ligado a Colombia, también en Colombia y en Maracaibo, estado Zulia de Venezuela, celebran las fiestas patronales de Nuestra Señora de Chiquinquirá. También los santos Cristóbal, Leoncio, Marcial, Mauricio, Verónica, Felipa, Rufina, Segunda y Amalia. Un día como hoy, en 1809, con la entrega del castillo de San Jerónimo, el baluarte de la Puerta del Conde y otras plazas a los líderes criollos encabezados por Juan Sánchez Ramírez, los franceses abandonan Santo Domingo y se restablece el dominio español sobre la parte occidental de la isla. Este periodo es conocido como la España Boba. Es desde ese momento hasta el año 1922 que ocupa Haití oficialmente el territorio este. 1843, un año antes de la independencia, en conocimiento de que el movimiento independentista había sufrido dilaciones frente a la inminente llegada del general Rivière, con intenciones de detener a sus principales dirigentes, Duarte se refugia en la Casa de Ginebra, situado en la calle La Atarazana. 1844, el padre de la patria es recibido en Puerto Plata con varias expresiones de adhesión al movimiento iniciado en Santo Domingo días antes, el cual lo había proclamado presidente de la República. Eso es en julio. Febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. 1856, con el decreto 435, Báez nombra al general Santa María secretario de Guerra y Marina. 1894, muere el médico Pedro Antonio Delgado, quien prestó valiosos servicios a la ciudadanía durante las epidemias que azotaron el país. A él se debe el nombre de la calle Doctor Delgado. 1961, surge formalmente el partido político 14 de junio. El movimiento se convierte en partido político. 1965, el bando constitucionalista presidido por Camaño comunica al Comité de la OEA su no objeción a un gobierno provisional presidido por Héctor García Godoy y Eduardo Riz Barreras. Es el acuerdo con los dos sectores, el sector constitucionalista Camaño y el sector Inver, gobierno de reconstrucción. En las efemérides internacionales, año 68 de la era cristiana, Nerón es depuesto y condenado a muerte por el Senado. Se suicidó. 1789, la Asamblea Nacional se declara Asamblea Constituyente en Francia. 1816, el soberano Congreso, bajo la presidencia de Láprida,
declara en Tucumán la independencia de Argentina. 1859 se firma en Madrid un tratado mediante el cual España reconoce a Argentina como nación libre, soberana e independiente. 1981, el dirigente guerrillero Edén Pastora renuncia a sus cargos y vuelve a la lucha, esta vez contra sus antiguos compañeros del Frente Sandinista de Liberación Nacional, a quienes acusa de haber instaurado una dictadura comunista. 1994, Kim Jong, hijo del fallecido presidente Kim Il-sung, se proclama nuevo jefe de Estado de Corea del Norte. 2005, la policía italiana informa la detención de 142 personas en 2 días en redadas antiterroristas en Milán como consecuencia de los ataques terroristas en Londres. 2006, 150 personas mueren al estrellarse un avión A310 con 200 pasajeros a bordo contra un edificio durante la maniobra de aterrizaje en el aeropuerto de la ciudad de Irkutsk, en Siberia. Un día como hoy, 9 de julio, nacieron la ingeniera Wanda Dennis, el periodista, profesor y articulista Héctor Martínez Fernández, el abogado Carlos Corniel Segura, el ingeniero Jean Augusto Hendrick, el técnico Mauricio Chevalier Hernández, el señor Miguel Ángel Vázquez Escoto, miembro del Consejo de Administración de Refidonza, el señor Ramón Antonio Burgos Domínguez, Odalis Milagros Doval, el ingeniero Alan Acosta. Esta semana cumplieron años el doctor Ernesto Rivera Cedeño, médico higüeyano que cumplió 91 años. Es de la generación de graduados en 1964. También cumplió años la joven Clo Montserrat, nieta del doctor cardiólogo Johnny Simón y de la doctora Emma Mota Enríquez. Esas son las efemérides del día de hoy. Señores, en el día de hoy estaba convocado una marcha y resulta que esa marcha fue suspendida. Quisiéramos darle lectura a la nota de prensa que habla de ello. Diáspora haitiana acoge la prohibición de marchar de Interior y Policía. Era una marcha pacífica y respetando las leyes. Se reunirán de manera virtual con 167 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, Ecuador, Chile, que se movilizaron en el día de hoy. La diáspora haitiana en República Dominicana canceló la marcha pacífica convocada para hoy domingo 9 de julio, luego de que el Ministerio de Interior y Policía advirtiera a los extranjeros que tienen prohibido organizar actividades que puedan afectar la paz social, la seguridad ciudadana o el orden público. El anuncio de cancelación lo realizó el pastor John Henry Santana, dominicano, quien explicó el motivo de la cancelación de la movilización se debe a que son un movimiento pacífico que se acogen a los mandatos. Dijo que no obstante se unirán de manera virtual con 67 países que sí participarán y expresó que acoge
y respetan la decisión de Interior y Policía, a la vez de sentirse sorprendidos debido a que habían completado todas las diligencias para que la realización de la marcha fuera posible. Quisiéramos hacer este comentario al inicio de este programa. Este programa fue grabado horas antes de la convocatoria. Desconocemos si además de la decisión pudo haber algún tipo de manifestación. Pero queremos aclarar que todas las marchas tienen generalmente dos objetivos. Uno, el reclamar derechos. Dos, el ratificar que se tienen derechos. Y el otro objetivo es marchas religiosas en honor a algún santo o en honor al mismo Dios. Queremos decir que esta marcha, que fue convocada internacionalmente, no tuvo su origen aquí, es una marcha que tiene que ver con el reclamo de derechos que tienen los haitianos en la República Dominicana, según las motivaciones. Y para ello se buscan un pastor que vista de marcha religiosa o de derechos humanos esa marcha. Y yo quiero aprovechar que la revista y horas extras, sobre todo horas extras que dispone más de tiempo para desarrollar temas específicos, como son los temas más actuales, elecciones en República Dominicana el próximo año, la salud, la seguridad social, la educación, tanto privada como pública, el transporte público, la comida, la familia, los capítulos de la historia que se han quedado poco explicados y las adquisiciones del Estado a través de compras y contrataciones y la adjudicación de cuotas para importar los productos que nosotros no producimos. También el tema más importante, porque estará presente y ha estado presente siempre, el tema haitiano. Hay que recordar de una forma elemental que la República de Haití se independizó de Francia y que República Dominicana se independizó de Haití. Son dos naciones con condiciones separadas que tienen culturas, desarrollo, idioma, religión muy diferentes y que su origen no es exactamente el mismo. Para ello, la comunidad internacional encabezado por los Estados Unidos de América, que no quieren inmigrantes haitianos porque retrasan el desarrollo de esos pueblos, no aportan nada, tienen el propósito de que el problema haitiano se resuelva en territorio dominicano. No se sabe hasta dónde, pero las declaraciones del canciller de que Rusia y China no quieren intervención militar y las declaraciones del canciller
de que la clase élite, los ricos haitianos, tienen que cooperar porque ese país está sin gobierno y la poca autoridad emana de una banda de malhechores que han armado y han permitido armar Estados Unidos y los ricos haitianos para hostigar a ese pueblo y para producir efectos no deseados en este lado. Nosotros nada más queremos decir una cosa. En vez de decirlo de boca, se trata de que son dos naciones. Y a continuación le vamos a pedir a la dirección de este programa que coloque los dos elementos que diferencian, que comienzan a diferenciar esas dos naciones, que son sus símbolos patrios. Adelante.
feliz con lo que tengo, más con mi esposo. Bien viejo, se la buscó ahí. Pero mi amor, ¿quién podía creer eso? Aquí no había esperanza de nada. Estoy hoy aquí porque con la entrega de estos títulos mejoramos la vida de la gente, de la vivienda, del hogar, que es una pieza clave. Hoy le toca la victoria. Eso yo lo ponía en duda, porque aquí nunca habían dado título de propiedad. Oh, pero sí, yo se lo digo. Ya ese título es de nosotros. Es un regalo de madre que nos va a dar. Y de padre también. Mucho cambio en la historia. Gracias a Dios, esto es mío. Nadie me va a poder sacar de aquí porque ya me siento seguro. Pero para que ustedes sepan, en el año 2022 entregamos un total de 31.637 certificados de títulos a beneficiarios finales en 22 municipios del país, impactando a más de 126.000 personas y ahorrándoles, porque si no, no lo hubieran sacado, más de 2.500 millones de pesos. Don Luis Abinader, yo le doy gracias a usted. Porque ya uno con un título ya la cosa cambia. Usted es un hombre excelente, fuerte y democrático. Que lo quiero mucho, esos son los deseos de esta viejuca que está aquí. Dicloplex Forte, y no se confunda ni se deje confundir cuando lo pida en farmacia y le digan que este otro producto es igual. Si usted está acostumbrado, no acepte cambios. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, ay que bella es nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. ¿Y tú? ¿Por qué tienes SENASA en el exterior? Well, yo nací acá, but I got my family dominicana. And that's what I need, Plan Larimar, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo. Con SENASA en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do. INSE, la universidad de tu futuro. En INSE te ofrecemos las carreras de agrimensura, ingeniería civil e industrial, arquitectura, diseño y decoración de interiores en modalidad presencial, así como administración, mercadeo, contabilidad y derecho en modalidad semipresencial. Comunícate al 809-540-7300 o entra a www.inse.edu.do. Inscripciones abiertas. INSE, la universidad de tu futuro. Bien, amigos, el presidente de Francia, en un discurso, Emmanuel Macron, parece que expuso un problema criticando a sus opositores, pero en esas críticas señaló algunos de los problemas que afectan no solo a Francia, sino que afectan a muchos países en el mundo, incluyendo República Dominicana. Le vamos a dar lectura a ese discurso que quiero que se escuche bien, porque a pesar de que está hecho por un presidente con problemas específicos, pues puede ser aplicado parcialmente
a las cosas que nos quieren imponer. El presidente Emmanuel Macron se enfrentó con políticos de izquierda similares a los nuestros. A continuación, lo que le dijo después de una votación que le favoreció. Hoy hemos derrotado la frivolidad y la hipocresía de los intelectuales progresistas, de esos que el pensamiento único es del que todo lo sabe y que condena la política mientras la practica. Desde hoy nos permitiremos mercantilizar un mundo en el que no quede lugar para la cultura. Desde 1968 no se podía hablar de moral. Nos impusieron el relativismo, la idea de que todo es igual, lo verdadero y lo falso, lo bello y lo feo, que el alumno vale tanto como el maestro, que no hay que poner notas para no traumatizar a los malos estudiantes. Nos hicieron creer que la víctima cuenta menos que el delincuente, que la autoridad estaba muerta, que las buenas maneras habían terminado, que no había nada sagrado, nada admirable. El eslogan era vivir sin obligaciones y gozar sin trabas. Quisieron terminar con la escuela de excelencia y del civismo. Asesinaron los escrúpulos y la ética. Una izquierda hipócrita que permitía indemnizaciones millonarios a los grandes directivos y el triunfo del depredador sobre el emprendedor. Esa izquierda está en la política, en los medios de comunicación, en la economía. Le ha tomado el gusto al poder. La crisis de la cultura del trabajo es una crisis moral. Hay que rehabilitar la cultura del trabajo. Dejaron sin poder a las fuerzas del orden y crearon una frase. Se ha abierto una fosa entre la policía y la juventud. Los vándalos son buenos y la policía es mala, como si la sociedad fuera culpable y el delincuente fuera inocente. Defienden los servicios públicos, pero jamás usan transporte colectivo. Aman mucho la escuela pública, pero mandan a sus hijos a colegios privados. Adoran la periferia, pero jamás viven en ella. Firman peticiones cuando se expulsa algún invasor, pero no acepta que se instalen en su casa. Son esos que han renunciado al mérito y al esfuerzo y que atizan el odio a la familia, a la sociedad y a la república. Y con el mayor descaro se lucran de los bienes del Estado, montan hasta negocios con el dinero mal habido, a la vista de todo, de la manera más cínica. Hoy debemos volver a los antiguos valores del respeto, de la educación, de la cultura, de las obligaciones antes que los derechos. Ellos se ganan haciendo valer y respetar las anteriores. Emmanuel Macron, presidente reelecto de Francia. Ese discurso es de un presidente de derecha. Quiero añadir que solo cuando la derecha fracasa, como ha fracasado en muchos países de América Latina, es que la izquierda va al poder. De manera que esto sirva no solamente de una pieza a repetir, sino de gran lección. Bien, esta semana ocurrió algo interesante. Resulta que en República Dominicana y en muchas naciones del mundo, sobre todo las colonizadas por España, los poderes públicos nuestros son el poder ejecutivo,
que lo encabeza el señor presidente de la República, ejecutivo, que tiene que ejecutar lo que el poder legislativo consigna en sus leyes, cumplir y hacer cumplir las leyes. Poder legislativo que hace las leyes y poder judicial que castiga cuando no se cumplen las leyes. Existen otros poderes que no están consignados como poderes, pero lo son. Por ejemplo, el poder municipal es mucho más importante que lo que uno puede imaginar. El poder municipal es el que un alcalde electo dirige un municipio, una ciudad, con las disposiciones que ofrece el cabildo, que es la reunión de regidores, que es quien dirige verdaderamente el municipio. El alcalde es un ejecutivo de lo que la sala capitular resuelve. Ese es el poder municipal. Hay un poder que es el poder económico, que se divide en dos. Un poder que emana de los organismos internacionales de los países ricos, que es indudable que nosotros tenemos desde del mismo nacimiento de la independencia y de la restauración, una influencia definitiva de los Estados Unidos de América sobre nuestro país, partiendo de que, aunque somos nación, somos país, somos pueblo, tenemos que entender que eso es relativo. País pequeño, sin recursos, dependiente de otros, tenemos que entender que es una realidad, nos guste o no nos guste. Y República Dominicana depende en mucho del poder económico de los Estados Unidos. Hay también un poder local que son los ricos locales, la gente que produce dinero y la gente que produce mano de obra y trabajo para el resto de los ciudadanos. Ese poder es muy importante porque junto con el gobierno reúne las fuerzas que son las que producen todo el trabajo y el capital en un país pequeño. Nosotros acabamos de vivir experiencias en que República Dominicana se vio obligada a mirar hacia otro polo económico. Las fuerzas económicas locales buscaron, que siempre han buscado Estados Unidos, buscaron y miraron para China. Y en ese problema estamos inmersos en este momento. Poder económico internacional, poder económico local, poder municipal, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Hay un poder que se dice que hoy día tiene muchísima importancia porque es el poder que hace que los gobiernos actúen pensándolo antes de actuar, que es la prensa. La prensa es un poder real, pero es un poder crítico. Finalmente, hay un poder que aunque haya disminuido
mucho en los últimos años. Ha disminuido tanto como el poder militar. Son los dos poderes que más han disminuido aquí en República. Ya los militares no deciden. Antes decidían y deponían gobiernos. La Iglesia Católica Romana ha tenido un papel determinante en la política dominicana, al punto de que más de un obispo ha llegado a desempeñar funciones de presidente. Monseñor Pérez Sánchez fue miembro del Consejo de Estado y Monseñor de Meriño fue presidente de la República. Entonces, la República Dominicana estuvo siempre encabezada, su Iglesia Católica, porque tiene un concordato firmado con la Santa Sede en que obliga al país a cumplir algunos elementos que, por cierto, no son de la simpatía de Estados Unidos, pero está vigente el concordato. Eso hace que la Iglesia Católica, que además es uno de los principales tenedores de patrimonios inmobiliarios, la Iglesia tiene mucho patrimonio inmobiliario, sobre todo en la capital, y tienen, quiérase o no, es la religión oficial de República Dominicana. La cúpula en el pasado la ejercía el arzobispo de Santo Domingo, que era el jefe de la iglesia. Posteriormente nombraron al cardenal Veras, hemos tenido dos cardenales, Veras y López Rodríguez. Se pensaba que el cardenal era el jefe de la Iglesia Católica y en verdad era el vocero. Pero se creó lo que se llama la Conferencia del Episcopado Dominicano, que es la reunión de todos los obispos del país. Esos obispos conforman lo que es la Conferencia del Episcopado Dominicano. Queremos decir que la Iglesia esta semana eligió la directiva de quienes dirigen la Iglesia y fueron removidos los anteriores. Hay sangre nueva que dirige la Iglesia. La Conferencia del Episcopado Dominicano está presidida por la nueva directiva, por Monseñor, Su Excelencia Reverendísima, Monseñor Héctor Rafael Rodríguez y Rodríguez, actual obispo de La Vega. El vicepresidente de la conferencia fue elegido Su Excelencia Reverendísima Monseñor Jesús Castro Marte, actual obispo de la diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey. Es el vicepresidente. Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, obispo de La Vega, es el presidente de la directiva del Episcopado Dominicano. Y Monseñor Jesús Castro Marte es el vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano. También fue electo como secretario general Monseñor
Su Excelencia Faustino Burgos Brisman, obispo auxiliar de Santo Domingo, secretario general de la conferencia. Y como secretario adjunto, el padre José Joaquín Domínguez Ureña. Los miembros del Consejo Permanente fueron electos el Monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, obispo de Barahona, y Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, obispo de San Francisco de Macorís. Esos son los jefes de la Iglesia Católica Dominicana hoy. También sustituyen en el cargo a Monseñor Freddy Bretón, obispo de Santiago, que fue el presidente, y Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, actual presidente, obispo de La Vega, fue el vicepresidente de la directiva anterior. Esos son los cambios llevados a cabo por la Iglesia Católica esta semana, nombrando presidente, vicepresidente a 2 nuevos obispos. Esos son los cambios de uno de los poderes en la República Dominicana. Bien, con respecto al Poder Ejecutivo, queremos señalar que esta semana se dio a conocer el hecho de que nuestro presidente, el licenciado Luis Abinader, por segunda vez está afectado de coronavirus. Tiene controlado el problema y está despachando desde su casa. Los actos públicos lo está presidiendo la señora vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Esperamos su pronta recuperación y además aprovechamos para decir que tenemos una avanzada de la enfermedad que está afectando muchas personas. No hay tantos muertos, pero está afectando la asistencia de muchos pacientes a los hospitales, a las clínicas y sobre todo inhabilitando para el trabajo a muchas personas. Pausamos. Si estás pensando comprar una vivienda, ya eres dueño de una o estás alquilando, La Monumental de Seguros tiene la solución para proteger tu inversión y asegurar tu futuro y el de tu familia. El Seguro Hogar brinda cobertura a tu vivienda ante riesgos como terremoto, incendio, robos y daños por agua a consecuencia de fenómenos naturales. Además, asistencia domiciliaria en caso de necesitar servicios de plomería, electricidad o cerrajería. Si tu vivienda es alquilada, podrás proteger tu mobiliario y equipos gracias al Plan Hogar Inquilino. Al asegurar tu vivienda con La Monumental de Seguros, te ofrecemos asesoría y soluciones personalizadas, tasas competitivas y más de 30 años de trayectoria en el mercado asegurador. ¿Qué esperas? Abre la puerta de tu hogar a la tranquilidad que mereces. Para cotizar y obtener más información, accede a lamonumental.com.do. Contáctanos a WhatsApp al 1-809-489-0000 o visita tu sucursal de La Monumental de Seguros más cercana. La Monumental de Seguros. Aseguramos tu futuro hoy. Si quieres vivir en un lugar exclusivo, totalmente privado, con grandes áreas de esparcimiento y seguro,
ya no tienes que buscar más, porque está en San Francisco de Macorís, Residencial Country Club Las Caobas Primero. Un proyecto diseñado para ti, con todos los beneficios del Hotel Las Caobas, para que siempre te sientas de vacaciones, pero en tu hogar. Infórmate hoy mismo. Residencial Country Club Las Caobas Primero. Sí, sigue controlando el calor con las ofertas frías de L&R Comercial. Abanicos de 16, 18 hasta 24 pulgadas de pedestal Wallen, Royal, Universal, Daiwa o Imusa desde 1,095 pesos. Gran variedad de abanicos de piso, techo, Discovery, KDK y Hunter desde 3,995. Y aires acondicionados convencionales o inverter con ahorro energético hasta de 65% desde tan solo 19,995 pesitos. Más ofertas para no aguantar calor. Solo en L&R Comercial. Dicloplex Forte, y no se confunda ni se deje confundir cuando lo pida en farmacia y le digan que este otro producto es igual. Si usted está acostumbrado, no acepte cambios. Bien, amigos, los principales titulares de esta semana que nos trae la prensa de hoy son las siguientes. Muere el guerrillero Iván Márquez, líder disidente de paz de la FARC. Fue una víctima, dijo la fotógrafa de Petro, que lamentó la muerte de Iván Márquez y causó indignación. El Consejo Nacional de la Seguridad Social, a través de la resolución 572, aprobó ayer que más de 20.000 servidores públicos puedan optar por un retorno voluntario al sistema de reparto. Dichos trabajadores fueron afiliados en el 2003 en el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. Esta disposición del Consejo Nacional de la Seguridad Social representa un reconocimiento a los derechos adquiridos de trabajadores que actualmente cotizan en alguna administración de fondos de pensiones mediante el sistema de capitalización individual y que ahora podrán calificar para retornar al sistema de reparto por el cual obtendrán una pensión del Estado. Este tipo de noticias amerita algo que no ocurrió cuando se puso en vigencia la ley de seguridad. Eso hay que explicarlo. Vamos a partir de mañana para dar los detalles de qué significa la inclusión de 20.000 servidores al sistema de reparto. Comenzando porque la gente no sabe lo que es el sistema de reparto. Otra cosa. El alucinante crecimiento de la inteligencia artificial plantea muchas preguntas que aún no tienen respuesta, admitió el jueves en Naciones Unidas en la cumbre de inteligencia artificial, a la que asistieron robots humanoides excepcionalmente realistas. La ONU es consciente de que la tecnología de la inteligencia artificial se está adelantando a la capacidad de establecer sus límites y direcciones, por lo que reunió algunas de las mejores mentes en el tema, ya sean humanas o creadas por el hombre. La preocupación que hay es mucho mayor de la que se puede imaginar. Parece que estamos frente a un posible cambio que podría ser positivo, pero podría ser muy negativo. Hay algo que nos llama mucho la atención. El gobierno de Danilo Medina, frente a la necesidad
de llevar a cabo algunos proyectos vitales para el país, se abocó a iniciar relaciones no solamente diplomáticas, sino comerciales con China. Llegó a visitar oficialmente a China. Fue acompañado de la clase empresarial que luego se unió a las fuerzas de oposición para apoyar la salida del PLD y la llegada del PRM. Cuando llega el nuevo gobierno del presidente Abinader, apoyado por los Estados Unidos, pudimos ver sin ningún tipo de sonrojo durante la toma de posesión del presidente Abinader, el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Pompeo, sentado al lado del presidente de Haití y relegado por los files, por allá lejos, el embajador de China en República Dominicana. Luego, para que no tenga duda, en un acto de sinceridad, el presidente de la República anuncia que China no puede estar involucrado en programas ni obras estratégicas para la República Dominicana y elimina esos acuerdos escritos o en proyecto que teníamos con China. Principalmente un proyecto desde Manzanillo hasta el este, que conllevaba a la construcción de un ferrocarril, de unos puertos y de una operación que convertiría a la República Dominicana en un país de recepción de mercadería y tecnología china para distribuirse en toda América. Sin embargo, en estos días ha aparecido una información que no sabemos qué está pasando. El presidente del canciller chino está reunido con la canciller de Estado, con una alta funcionaria de Estados Unidos. Y aquí en República Dominicana, el canciller Álvarez recibió de manera formal una donación de una plataforma tecnológica por parte de China que servirá para seguir fortaleciendo las capacidades de respuesta del Sistema Nacional de Salud, que se había deteriorado mucho. La donación la recibió Joel Santos, ministro de la Presidencia, a través del representante de negocios del comercio de China, Wang Schnowen. La realidad es que ese es un proyecto de suma importancia para nuestro país, que refleja la colaboración que se ha ido cimentando entre República Dominicana y China. Estamos ahora frente a un acuerdo como el Sistema 911, servicio más importante para nuestra nación, y le estamos dando la importancia del lugar, dijo Joel Santos. Por otra parte, el diputado Miguel Bogar depositó un anteproyecto para estrechar vínculos con Arabia Saudita. El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, precisó que es una falsedad que la deuda dominicana es insostenible.
un grupo de diputados se reunirá con los titulares de Hacienda y de la Dirección General de Impuestos Internos para tratar el proyecto de amnistía tributaria. El canciller de la República dijo que China y Rusia no son partícipes de la idea de intervenir a Haití. Las causas no las conocemos, pero el actual presidente de la comunidad CARICOM, primer ministro de Dominica, Roosevelt Secret, pidió ayer a China que use su voto en el Consejo de Seguridad para apoyar una fuerza de seguridad multinacional que restaure la estabilidad en Haití. Por otra parte, la Junta Central Electoral aclaró el viernes pasado que únicamente se circunscribe a la recepción de las precandidaturas y de las propuestas de las candidaturas y que la prueba del dopaje es exclusivo de las organizaciones políticas. La Junta aclaró que no le corresponde solicitar prueba de dopaje para los precandidatos ni para los candidatos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana informó el pasado viernes que suspendió al cónsul dominicano en Barcelona, César Baltasar Méndez, quien, de acuerdo a publicación de medios españoles, chocó su vehículo y se resistió a hacerse pruebas de alcoholemia. No quiso que le midieran el alcohol en la sangre. El diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Sócrates Pérez, deploró que los préstamos por $600 millones aprobados recientemente por los legisladores del PRM, el dirigente del Comité Central del PLD calificó como un festín los préstamos que ha venido aprobando de manera olímpica la banca oficialista, entre lo que se resalta un empréstito de 100 millones para el Ministerio de la Presidencia construir viviendas en violación a lo que establece la ley. Se queja el PLD porque asignarle 100 millones a viviendas este año significa que la presidencia utilice eso para darle vivienda a dominicanos que no lo tienen, pero posiblemente dirijan eso a los seguidores del PRM. La senadora por el Partido Revolucionario Moderno, Farideh Raful, dijo el viernes que nadie en este país puede acusarla de hacerle lo mal hecho o de que no es una mujer trabajadora. Nadie en este país puede decir que me ha sobornado, que me presto a chantajes, que no es robado. Absolutamente nadie, sostuvo a la Raful en una entrevista en el programa del Sol de la Mañana. Haití recordó los 2 años que hacen del asesinato del presidente Moïse y que la investigación está estancada. Las investigaciones sobre el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse sigue estancada, mientras que el país conmemora el viernes el 2º aniversario del magnicidio en un contexto de una crisis sin precedentes. Moïse fue torturado y asesinado en su residencia privada en Perlén, en Petionville, por un grupo de mercenarios entre los que había colombianos y antiguos efectivos de los servicios secretos de los Estados Unidos. El Pentágono: una victoria rusa sería peor que el peligro para civiles por el uso de bombas de racimo en Ucrania. Rusia recupera un misil Storm Shadow y lo estudiará para mejorar sus defensas aéreas.
Macron se opone a una oficina de la OTAN en Japón en medio de protestas. Biden dice, no creo que Ucrania esté lista para entrar en la OTAN. Tenga cuidado, Biden revela que advirtió al presidente chino por la buena relación con Putin. Zelensky pide a Erdogan ayudar a implementar su plan de paz en Ucrania. Vamos a una pausa. ¡Ay, qué bello! Yo soy feliz con lo que tengo, más con mi esposo. Parece un doctor divertido. Bien viejo. Deja la buscó ahí. Pero mi amor, ¿quién podía creer eso? Aquí no había esperanza de nada. Estoy hoy aquí porque con la entrega de estos títulos mejoramos la vida de la gente, de la vivienda, del hogar, que es una pieza clave. Hoy le toca la victoria. Eso yo lo ponía en duda, porque aquí nunca habían dado título de propiedad. Oh, pero sí, yo se lo digo. Ya ese título es de nosotros. Es un regalo de madre que nos va a dar. Y de padre también. Mucho cambio en la historia. Gracias a Dios, esto es mío. Nadie me va a poder sacar de aquí porque ya me siento seguro. Pero para que ustedes sepan, en el año 2022 entregamos un total de 31.637 certificados de títulos a beneficiarios finales en 22 municipios del país, impactando a más de 126,000 personas y ahorrándoles, porque si no, no lo hubieran sacado, más de 2.500 millones de pesos. Don Luis Abinader, yo le doy gracias a usted. Porque ya uno con un título ya la cosa cambia. Usted es un hombre excelente, fuerte y democrático. Que lo quiero mucho, esos son los deseos de esta viejuca que está aquí. Centro de Atención Primaria, Especialidades y Diagnóstico, Salud Siglo XXI, con unidad de hemodiálisis, afiliación a las siguientes aseguradoras: Senasa Subsidiado y Contributivo, APS, Primera ARS Humano, Humanos Seguros, ARS Universal y ARS Palic. Estamos ubicados en la carretera Las Palmas número 116, Plaza Anabel I en Herrera, Santo Domingo Oeste, 809-544-0909. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, ay que bella es nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. ¿Te has preguntado alguna vez con quién compartes tu historia? La compartes con aquellos junto a los que creces, junto a los que celebras y junto a los que te equivocas. Compartir historia es aprender de las cosas buenas y malas, pero siempre apoyándonos los unos a los otros. Por eso, a ti que has compartido historia junto a nosotros, queremos darte las gracias y recordarte que siempre estaremos protegiéndote. General de Seguros, 40 años compartiendo historia. ¿Y tú? ¿Por qué tienes Senasa en el exterior? Well, yo nací acá, but I got my family dominicana. And that's what I need, Plan Larimar, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo. Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do.
Bien, amigos, Zelensky, presidente de Ucrania, pide al presidente de Turquía ayudar a implementar su plan de paz en Ucrania. Ucrania y Turquía se reunieron en Estambul. También Zelensky recordó los 500 días de guerra en Ucrania con una visita a la emblemática isla de Serpientes. Y por otra parte, un juez detuvo el aumento del salario mínimo a repartidores en Nueva York tras la demanda de Uber y de DoorDash. Condenan a 30 años un hombre que violó y cortó la lengua a un sobrino. Ciudadanos podrán objetar candidatura de los PRMistas. No sabemos el mecanismo. Ocupan 40 paquetes de cocaína camuflados de carga de guineos. Está fuera de servicio el teleférico de Santo Domingo por una falla. El PLD confirmó reuniones con la Fuerza del Pueblo y con el PRD para alianzas municipales. Y la Fuerza del Pueblo negó que esté conversando con algún partido que solo lo hace para aliarse a alianzas municipales. El caso Medusa, que tiene que ver con el ex procurador Jean Alas Rodríguez, avanza con imputaciones de índole política contra el ex procurador. En el 7º día de lectura de la acusación Medusa, durante la audiencia preliminar que conoce el tercer juzgado de la instrucción, el Ministerio Público expuso algunas de las imputaciones contra el ex procurador Jean Alas Rodríguez. El presidente Abinader dispone la extradición de 4 dominicanos acusados de distribuir fentanilo y otras drogas en Estados Unidos. Los decretos disponen la extradición de Jason Peña, Arielso Polanco, Javis Omar Merán y Carlos Miguel Vidal. El Poder Ejecutivo emitió 4 decretos que disponen la entrega en extradición de la misma cantidad de dominicanos a Estados Unidos acusados de distribuir y poseer fentanilo y otro tipo de drogas. A propósito del fentanilo, hay una situación que uno no se explica. En este programa, específicamente en la revista, asistió un joven psicólogo que advirtió sobre el uso del fentanilo. Ese señor trajo pruebas de personas usando drogas que supuestamente eran fentanilo. Por otra parte, el doctor William Hanna, en una de sus presentaciones, advirtió que en Estados Unidos estaba haciendo un escándalo el incremento del uso del fentanilo y su sobredosis, la cantidad de muertes que estaban ocurriendo. Eso fue allá que lo declaró. A partir de ese momento, nosotros hemos recibido de autoridades dominicanas la información de que realmente el fentanilo no tiene la presencia que se está diciendo que tiene aquí en el país. No dicen que no es en Estados Unidos, sino que en República Dominicana el fentanilo hoy día no representa un problema. Y cada vez que nosotros hablamos del fentanilo, alguna autoridad ratifica eso. Nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el afán que tienen las autoridades dominicanas de minimizar la presencia del fentanilo? Que ellos son eficientes y que han impedido la entrada de fentanilo, nosotros no sabemos. Pero una cosa totalmente absurda, porque si no está entrando y es una droga más,
no hay que señalar nada. Estamos haciendo lo correcto, pero estamos viendo mucho interés en desmentir la presencia del fentanilo. Y en efecto, quizás no tenga la misma situación de Estados Unidos, pero ¿y qué? En el 2017, desmantelaron aquí, en Santiago, 2 laboratorios que estaban fabricando fentanilo, en el 17. Uno estaba ubicado a pocos metros de 1 kilómetro de el mismo centro de la cárcel de Rafey. El 3 de mayo del 17, a poco más de 1,5 kilómetros de Rafey, las autoridades desmantelaron un laboratorio clandestino que era utilizado para la elaboración y empaque de drogas sintéticas. Para la operación, el Ministerio Público contó con el respaldo de agencias internacionales, mientras que la Dirección Nacional del Control de Drogas, el operativo también se ejecutó en Santo Domingo y Puerto Plata. En estos allanamientos fueron confiscadas 2 máquinas para la compresión de pastillas, herramientas utilizadas para la elaboración ilegal de narcóticos, además de una laptop, varios celulares, un arma de fuego sin ningún tipo de documentación. 6 años. Diputados se reunirán con titulares de Hacienda y la Dirección General de Impuestos Internos para tratar el tema de la famosa amnistía tributaria, para motivarlos a que aprueben ese proyecto de amnistía fiscal. Por otra parte, todo el mundo conoce lo que está pasando con la justicia, que tiene diferentes temas. En la justicia dominicana, que el presidente, por lo menos el brazo de la justicia que corresponde al Poder Ejecutivo, que es el Ministerio Público, le entregó la independencia a la doctora Miriam Germán. A partir de esa fecha se iniciaron varios procesos. Uno, la continuación de Odebrecht, que indudablemente fue alterado por la elección de un presidente que estaba en Brasil acusado de corrupción, implicado con Odebrecht. Fue también el vendedor principal de los proyectos de Odebrecht en toda la América. Pero el proceso sigue allá, pero no con la misma intensidad con la que se inició, porque Lula estaba de los acusados y hoy es el presidente de... El entonces Procurador General de la República, Jean Alain, viajó allá durante el gobierno anterior, un gobierno de derecha, que fue que metió preso a Lula. Le suministraron las pruebas que sirvieron para acusar a los que hoy están acusados del fraude de Odebrecht en todas sus obras aquí en República Dominicana. Ese proceso era el que estaba, pero se iniciaron procesos muy específicos contra personajes ligados directamente al presidente Medina. El procurador de Danilo Medina, Jean Alain, un proceso que tenía un componente real, se cometieron irregularidades, tenía un componente político, que era el procurador de Danilo Medina, y tenía un componente personal, que fue la forma en que Jean Alain trató a la persona que lo sustituyó cuando impidió que ella fuera aprobada para el Consejo de la Magistratura. Entonces, ese proyecto tiene condiciones especiales. También se inició
un proyecto de persecución de la familia de Danilo Medina. Y recordamos que una hermana, otra hermana, un cuñado, un hermano y otro hermano, la familia completa de Danilo Medina ha sido señalada y está bajo juicio. Pero su ayudante militar de por años también está acusado, el señor Cáceres. Entonces, el procurador, su asistente militar y toda su familia. Ese proceso también implica que algunos acusados hayan hablado de un proceso que ligan a Danilo Medina, porque lo que se trata de se trataba de llegar a él. Y surge entonces el gran escándalo de el pago de deudas del Estado. El Estado contrae deudas con suplidores, con ingenieros, con mucha gente y no paga. Entonces surge una organización que la dirige o la coordina un señor de apellido Crisóstomo. Ese señor lo que hace es que coordina una red que hay un sector en finanzas, en deuda pública, en la certificación de las deudas, en la Contraloría, en presupuesto, en todo lo que tiene que ver con una compra, para certificar que esa deuda es real. Luego, para pagarla. Pero eso llega a la presidencia y querían implicar a Danilo Medina. ¿Cómo? Realmente pagar deudas es una obligación del Estado. Ante un juez, eso no hubiera progresado mucho. Y lo que hicieron fue que buscaron personas que eran comunes tanto en el pago, en la gestión del pago de deudas, como la relación entre Crisóstomo y Mimilo Jiménez. Entonces Mimilo hace una declaración premiada en que denuncia el que él participaba en los cobros de deuda, pero denuncia también que estaba involucrado con un diputado para la instalación de bancas, de diferentes tipos de bancas, en la que solamente le compran a una persona o la ponen en función, como 200. Pero el cuento es que en República Dominicana la ley especifica dos bancas, la banca de lotería y las bancas deportivas. Y los casinos que se rigen, todos por Hacienda. Pero uno los rige la lotería y otro Hacienda y la Dirección de Impuestos Internos. Pues resulta que hay personas que están en el tema del cobro de deudas que no se pueden condenar, pero están en el fraude de que las bancas aprobadas son las propietarias de las irregulares, de las ilegales, de las que están montadas, no pagan impuestos y quien recauda el impuesto eran una banda que el mismo Mimilo dice que él era parte de ella. Eso sí se condena. Entonces, como era común al cobro de deudas, entonces parece a fusionar esos dos expedientes para poder condenar a los que cobraban deuda. Parece que por ahí que viene. A todo esto aparece una información de que el verdadero jefe de
esa operación no era solo el que cobraba, sino un diputado que fue mencionado, fue acusado y se nombró un juez para su caso. Pero hasta hoy la Procuraduría no ha presentado las pruebas ni las acusaciones contra ese diputado, porque ese diputado está blindado. Ese diputado no solamente, como dijo Mimilo, llevaba sacos, solamente a Gonzalo Castillo declara que le llevó 2.000 y pico de mil millones, 2.700 millones en un vehículo del Banco de Reserva. Pero se dice que todos los políticos recibieron algún tipo de ayuda económica de parte de Goris Moya. No le va a pasar nada porque la Procuraduría tiene eso durmiendo el sueño eterno. No lo va a hacer porque la clase política no se va a exponer a que lo señalaran. Ese es un problema extremadamente difícil en la que se ha ligado el juego, y esta semana las bancas de los dueños de bancas de lotería de Santiago emiten un comunicado rarísimo en el que enarbolan la bandera de que ellos tienen casi 200.000 empleados y que eso hay que respetarlo. Y también alguien saca una expresión de Balaguer, porque Balaguer siempre la referencia, y dicen que Balaguer, que el gobierno que quite el juego a los dominicanos no puede repetir en el poder. Se ponen a conspirar de una vez, y Balaguer ha sido quien más luz se ha dado aquí de eso. Dice que son millones de dominicanos los que participan en el juego de azar. Empleados, jugadores, dueños, de todo, demasiada gente en eso. Y que eso es imposible. Es decir, que vamos a ver cómo se desata sacar a toda esa gente. Porque ahora el señor administrador de la lotería sí dio las recomendaciones a Hacienda para que tomen las debidas medidas. Hay otro tema que es extremadamente delicado. Les voy a decir. El gobierno tiene mayoría en el Congreso de los diputados y senadores que conocen las propuestas del gobierno, los presupuestos. Nosotros tenemos las elecciones en mayo del 24. Falta un año. Pero mientras tanto, ya comenzó la campaña y comenzaron los partidos a reservarse candidaturas. ¿Qué quiere decir eso? Que un partido que tenga 3 diputados y un senador en una provincia tiene un compromiso con un aliado que quiere darle la posición de diputado. Entonces ellos se reservan el 20%. Uno de esos 4 se reserva. Y entonces el partido dice, es fulano el que va. Los otros 3 van por convención. Pero también se ha buscado la forma de encuesta. Y resulta que hay un problema, y es que la encuesta se hace no entre los dirigentes, sino entre todo el pueblo. Y resulta que aparece que el diputado o el senador no es popular porque no le han cumplido al pueblo.
Pero el diputado no fue el que no cumplió, el que no cumplió fue el gobierno. Entonces el diputado no es popular y el gobierno viene y pone a otra persona. Eso está trayendo un problema que va a pesar mucho en las elecciones, porque ese diputado disgustado se va con otro partido. Miren, nosotros le vamos a colocar una participación de una persona que fue senador de la República, dirigente político, candidato ganador, candidato perdedor, comentarista, director del INDRI, ha sido de todo en este país. Y él le explica bien el problema, sobre todo se pone de ejemplo el caso de Romana, cuando el PRM tiene el senador de Romana y se reserva. ¿Qué dice el de Romana? Pero yo no soy el candidato. Y se va con Miguel Vargas. ¿Qué pasa en el Ceibo? En el Ceibo hay un candidato ganador, pero el jefe político del Ceibo es otro y ahora se reservaron esa candidatura. ¿Qué va a hacer Zorrilla? Que seguro se va con otro partido. ¿Con quién? Con lo que más se parece al PRD, al PRM, que es el PRD. Entonces, sin quererlo, han fortalecido a Miguel Vargas, porque ahora tiene la oportunidad de tener un Congreso que, aunque sea de disgustado, eran PRDistas y van a coger. Pero Rodríguez Pimentel, en esa posición, nos explica todo y yo creo que es mejor, porque como él conoce mejor que nosotros el problema, lo invitamos a ver esa exposición que él hace sobre el problema de... Y miren, lo vamos a poner mucho, porque ese problema va a estar vigente. Y Paliza inmediatamente arrancó de una vez y le dice a los senadores, el supuesto descontento entre senadores del PRM por la reserva tomó fuerza mayor con la visita al Senado, una visita sorpresa que hiciera José Paliza, presidente del PRM. Antes de la sesión sostuvo un encuentro con el bloque senatorial de su partido. Sin embargo, su salida del encuentro, el funcionario gubernamental y dirigente negó que su presencia buscara apaciguar los ánimos caldeados de los senadores enojados. Es muy difícil que lo oculte y van a tener, inclusive después dijo que la inscripción no garantiza una precandidatura. Vuelvo y repito, nosotros vamos a dejarles a ustedes la participación de Héctor Rodríguez Pimentel en un país donde la cantidad de problemas son tantos que uno no se imagina cómo esos partidos van a sortear eso. Es Rodríguez Pimentel el que le va a contar y nosotros vamos a dejar este segmento final para que ustedes lo vean y lleguen a su propia conclusión. ¿Qué van a hacer los partidos con esa reserva? Si eso le va a ocasionar una salida de mucha gente o si ellos tienen algo que hizo Danilo Medina. Danilo Medina, cuando decidió que el Congreso conociera su reelección, ¿qué fue lo primero que le dijo a los diputados y a los senadores? Mire, yo quiero mi reelección, pero vamos a hablar primero, la de ustedes está segura. Y ahí no se discutió nada, pasó pero por mucho. Bien, vamos pues a mostrarle la participación de Héctor Rodríguez Pimentel.
Voy a pedir que participes en la conversación con él, que nos des un tiempo más, porque él nos va a tratar el tema, un tema vital para estas elecciones. Nosotros tuvimos la oportunidad de escucharlo en un programa de radio. Y yo no digo que le quedó bien. Yo digo más bien que se confirma que el mejor maestro es el que conoce la materia. Puede que sea un gran expositor, puede que sea cualquier cosa, pero el mejor es el que conoce la materia. Nosotros tenemos al ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Héctor Rodríguez Pimentel conoce algunas materias plenamente. Por ejemplo, fue senador de Montecristi, conoce esa provincia. Esa provincia es fronteriza, conoce los problemas de la frontera a ese nivel. Los problemas del gran proyecto Manzanillo desde que la famosa empresa bananera estuvo por ahí, conoce ese problema. Fue director del INDRI, conoce el problema del agua y de las presas de República Dominicana. Pero nos sorprendió que en un comentario que hiciera en una emisora que él regularmente asiste como analista, hizo una exposición sobre el problema que hoy ha producido la reserva de candidaturas. Y lo hizo en una forma que solamente por la experiencia que tuvo como senador de esa provincia, creo que era del Partido Reformista, él pudo lograr en un lenguaje que lo llevó al público mayoritario, es decir, que lo entendió todo el mundo, cuál es el problema. Yo les rogué que viniese aquí a repetir o ampliar ese concepto, porque ya está muy limitado por el tiempo que le dan a esos comentarios. Se trata de lo siguiente. Le damos la bienvenida al ingeniero Rodríguez Pimentel, un amigo de siempre. Trabaja en las tardes en una emisora de radio y habló del problema de las reservas. ¿Qué está pasando? Los partidos tienen una representación en el Senado, producto de unas elecciones en que una alianza, por un lado, o una popularidad local produjo que ese diputado o ese senador ganara en esa jurisdicción. Resulta que hay reservas. Desde que se habló de reserva, no pasó nada, pero desde que se fue a inscribir la reserva, se armó un reperpero. Comenzando porque el senador de la Romana entendía que si colocaron esa senaduría en reserva es porque él no era el candidato de su partido. Inmediatamente se fue para otro partido. Eso fue más o menos lo que ocasionó el reperpero de la reserva. También ocurre que esas reservas se sostienen, o ese senador que gana ha tenido o no éxito dependiendo si es del gobierno, que es el que ha traído el problema, porque Paliza tuvo que salir corriendo ayer a hablar con los senadores. Espérense que la reserva no implica que ustedes están eliminados, pero por más que explique, no se lo creen. No va. No. Entonces, ese legislador, que puede ser diputado o senador, tiene el problema de que su gestión tendría éxito si es oficial, si el gobierno ayudó, pero el gobierno a lo mejor no lo ayudó. Entonces los números de las encuestas no le dan favorables. Y eso fue el punto que Rodríguez Pimentel entendió perfectamente y lo explicó. Y nosotros vamos a detallar eso.
caramba, pero mi encuesta, estoy bajito porque tú no me ayudaste, entonces tú también me vas a castigar y vas a poner otro. Me voy. Entonces viene una cosa que uno dice, es transfugismo, es otra cosa. Vamos entonces a ver el tema de los efectos que puede tener el caso de las reservas, no solamente en los del gobierno, sino cuando ese senador o ese diputado disgustado se va a otra organización, si puede o no ganar, porque ya eso ha ocurrido también con alcaldes, y con alcaldes más serios, porque en febrero es la alcaldía y dicen que la alcaldía, el febrero es una encuesta para mayo. Yo quisiera que Héctor Rodríguez Pimentel nos cuente la visión que él tiene sobre este proceso que puede pesar mucho en una reelección o en un gobierno reelecto sin apoyo congresional en manos de la oposición. Héctor, gracias por estar y perdóname que te cambié tu horario y tu ritmo de vida, porque tú a las 4 tienes que estar en otro sitio. Gracias, Julito, gracias por la invitación, Cristino, Cuello, a los amigos televidentes. Fíjate, Julito, hay dos elementos ahora que son perturbadores los dos en este proceso electoral. Uno de las reservas que tú señalaste, los partidos se reservaron, por ejemplo, la mayoría se reservaron más de 10 senadores, los 3 importantes. La reserva, porque la reserva trae la tercera parte de la matrícula, sí, 10 de 31. La tercera parte, sí, porque se reservaron el 20% que establece la ley, que son 6 senadores, sí, pero también se reservaron para las alianzas, por la gracia que le dio la Junta cuando se armó la discusión sobre el 20%. Entonces ese es un elemento, porque trae aprehensión. Cuando se reserva una candidatura, todo el mundo se pone chivo. ¿Para qué la reservan? ¿Para dársela a otro partido o para escoger a alguien con el dedo? Es para eso. Esa es la reserva. Porque la reserva permite el dedo. Sí, porque no tiene que ir a convención. No, es la dirección del partido, o el presidente del partido señala a alguien y ese es el candidato. Ya. Eso es la reserva. Eso surgió aquella vez que Peña Gómez, recuérdate, cuando Peña Gómez justificaba que algunos intelectuales de su partido que no podían ir a las bases a confrontarse. Sí, cuando le dio entrada a un sector de izquierda y cuando le dio entrada a Tolentino. A Tolentino, y efectivamente. Al grupo de la izquierda que él entró al PRD. Fue lo que motivó esa reserva y eso se tradujo en la ley electoral. Ese es un elemento. El otro elemento es las encuestas. No ganaban. Oye, las encuestas. En el 2018 se modificó la ley, que ahora es la 3318, que es la ley de partidos políticos, o se aprobó la ley de partidos políticos. Y se introdujo ahí, se introdujeron varios métodos de escogencia de candidatos, entre ellos la encuesta. Se introdujo la encuesta, asamblea de delegados, asamblea de dirigentes, primarias abiertas, primarias cerradas y las encuestas, 5 métodos de escogencia de candidatos. ¿Qué han hecho los partidos ahora? Que se han ido por lo más fácil es la encuesta, porque tú le pagas a Aguilera o a Acevedo, hazme una encuesta y dime quién es que tiene, pero la encuesta es, en cierto modo, el dedo de otra manera, porque, ¿qué es lo que es la encuesta? Es retrato de un momento dado, un momento determinado. Está contando con que la encuesta sea cierta, ¿verdad? Que se vaya y se averigüe qué quieren la mayoría. Efectivamente. Pero no el por qué lo quieren. Exacto. Pero aún averiguando lo que quiere la mayoría, no es un método adecuado ni democrático para escoger candidatos. Porque es un retrato. Hay un tema económico ahí también de por medio. Porque hacer una campaña para ganar en el partido tiene un costo y después para ganar en unas elecciones es otro costo. Y entonces es una fórmula que trata de los costos, eso es otro tema. Ya, claro. Porque incluso el Estado da dinero para todo eso. Recuérdate, el Estado da dinero y mucho a los partidos para ese tipo de eventos. Bueno,
El caso es que la encuesta tampoco es un método democrático porque no permite la expresión de los dirigentes de los partidos. No lo permite. Entonces, ¿cuál es la razón de la democracia? Es elegir y ser elegido. Si tú no puedes... porque la encuesta no es entre los activistas ni los miembros, es con el pueblo. Es general, es una encuesta general para ver cómo está esa persona. Sí. Pero entonces no permite, eso va socavando a los partidos políticos porque los partidos, la razón de ser es agruparse para entrenar personas para ir al poder, a ejercer el poder ejecutivo, legislativo y municipal. Pero si tú le quitas la función de elegir, tú estás dejando una masa amorfa ahí sin ninguna razón de ser. Le quita ese derecho que tiene la dirigencia de escoger a quién lo va a representar. ¿Y qué efecto ha tenido entonces el mencionar encuestas? Sigue. Bueno, el efecto de eso es sencillamente que los senadores actuales y los diputados también han estado representando, sobre todo los oficialistas, han estado representando al gobierno en su provincia, que ha tenido restricciones para nombrar a la gente naturales. ¿Por qué? Porque el gobierno de Abinader está sustituyendo a un gobierno de 20 años. Y que un partido organizado. Trujillo duró 30 y para nosotros desprendernos de Trujillo ha dado trabajo. El PLD duró 30, 16 corridos, 8 de Lionel y 8 de Danilo. Y entonces ahora viene Abinader con una ley de administración pública que creó la carrera administrativa y ahí se metieron mucha gente a esa carrera, a la carrera. Sí. A última hora. Ya son de carrera porque la política lo metió, que fue el caso de los diplomáticos. Te nombro por política, pero ya tienes 10 años y eres de carrera. Entonces lo metieron a la carrera administrativa para hacerlos inamovibles. Entonces llega el gobierno y no puede nombrar a nadie. Y comienza la protesta de las bases del partido, que yo quiero mi empleo. Y es natural porque... Y se refleja en la encuesta del senador. ¿Qué se refleja? En la popularidad del senador, que es la máxima autoridad en una provincia. Entonces, si a mí no me emplean, el senador es el culpable, porque el senador recoge papeles. Mire, yo quiero... Entonces recoge los papeles y después cuando lleva los papeles no tienen efecto. Entonces el tipo se vuelve impopular. Momentáneo. Porque cuando el gobierno entonces decide ir a la reelección, entonces se abre y comienza a dar los empleos que no había dado en los primeros 3 años y entonces vuelve el senador y se hace popular. Sí, pero inclúyeme esto. Recuerda que ahora ya ese senador se siente excluido, es decir, no soy. Pero ese senador es senador desde ahora hasta el 16 de agosto. De agosto, porque de acuerdo... Y ahí se van a conocer, háblame de eso. De acuerdo a la ley, se eligen los candidatos el 1 de octubre. Ahora, el 2 de julio, comenzó la pre-campaña. Es decir, los partidos están en el proceso de inscribir los candidatos. Y el 1 de octubre, de acuerdo a la ley, tiene que escoger los candidatos. Pero ¿qué pasa? Que los senadores y los diputados salen en agosto del 2024. Es un año después. Entonces, ¿cuál es la situación ahora mismo del PRM, por ejemplo? Que tiene una mayoría en el Senado de 18 senadores. Tiene 4 aliados. ¿Y cuántos reservas se hizo de esos 18? No, hay uno ya que se fue por la reserva. Nada más se reservaron uno en donde tienen senadores. El de Romana. Bueno, se reservaron 2 también en Santiago, para Eduardo Estrella. Se han reservado los 4 aliados, más el senador de la Romana, sí, que no debieron reservárselo. No, de la Romana. No, con el Seibo hay otro comentario. No. ¿Cuáles se reservaron? Los 4 aliados que tiene Antonio Marte, en Santiago Rodríguez, en La Vega Rogelio Genao, en Santiago Eduardo Estrella, y el cuarto, no sé, hay un aliado de ellos que no sé si se reservaron, el de Moca, que salió por el Partido Reformista, Carlos. Bueno, el caso es que esos senadores salen en agosto. Entonces, si tú me vas a llevar a una encuesta y yo, o sea, porque las encuestas no son sorpresas en este momento, dije que vamos a hacer una encuesta, no, aquí se hace encuesta y los partidos hacen encuestas aquí mensual y todo el mundo sabe cómo está.
Ya con el método de las encuestas se sabe, si es estrictamente con las encuestas, quién va a ser el candidato de los partidos, porque todo el mundo sabe. Entonces, el que se siente que va a perder la encuesta, senador, dice, espérate, yo puedo buscar, porque entonces la situación es que está Leonel Fernández y en la Fuerza del Pueblo esperando, en cada provincia, esperando que se que no tiene una parrilla llena de todos los candidatos. Que no tiene candidato, sobre todo a senador. Entonces, esperando que se desprenda uno de aquel. Y si es un senador ya hecho, una maravilla. Como pasó con Miguel Vargas, de una vez lo nombró a Silva, lo nombró vocero del Senado, porque no tenía senadores, y le salió ese del cielo. O como le salieron del cielo a la Fuerza del Pueblo. ¿Tú recuerdas que muchos salieron electos? No, esa es una situación en el PLD. Ese grupo de gente que ganó en el PLD, pero inmediatamente ganaron, que fueron Félix, el de Pedernales, eran 3 o 4 que se pasaron de una vez, pero ellos tenían su trabajo hecho en el PLD. Efectivamente. Entonces le cae del cielo un senador. Entonces la Fuerza del Pueblo, sobre todo la Fuerza del Pueblo, y el PLD también, están esperando esos desprendimientos del PRM. Y si viene premiado como senador, mucho mejor. ¿Qué es premiado? No, que el hombre puede ganar. No, porque si un partido tiene un ya vacío, tiene la posición. si tiene un vacío de candidatura en una provincia y se desprende otro que de otro partido, es favorable porque lo pone en su matrícula. Ahora, si además de desprenderse, es también senador de la República en ejercicio, cuando faltan casi 2 años para que salgan, es una maravilla. Entonces, ¿qué te decía? El PRM tiene una minoría precaria, porque son 18 los que tiene, más 4 aliados. Con los 4 aliados son 22. ¿Para qué sirven 22 senadores en el Senado? Para la mayoría calificada que requieren las leyes orgánicas y determinadas decisiones. Por ejemplo, para destituirlo de la... En algunas se necesitan 22 y en otras se necesitan solamente... La mayoría simple, más que son 17. 17 para aprobar las leyes ordinarias. Y 22 en las 2/3 partes para las leyes especiales, orgánicas. Y también para tomar decisiones importantes. Por ejemplo, ahora se está hablando en la Cámara de Cuentas de hacer un juicio político. Ahí se necesita la 2/3 parte. Si en el Senado no tienen 22 senadores, no hay juicio político. No hay juicio político. Y lo mismo en la Cámara de Diputados. Entonces, el PRM ahora se está manejando con esas 2 precarias mayorías, 18 y 22. Si pierde uno... Y las tiene las 2 ahora mismo. Sí, las tiene ahora mismo. Pero las va a tener después de hacer esas 5 reservas. Ahora tiene 17 porque se fue Silva. Y 22 con los aliados. Pero si pierde uno solo, uno que pierde la mayoría absoluta calificada de los 22, le quedará en 21. Y puede también perder la mayoría simple. Y si pierde la mayoría y se van 2, ¿sabes qué pasa? En agosto hay un senador de la oposición o un rebelde de presidente del Senado. Y esa gente suelta en banda desde ahora hasta agosto, ¿qué pueden hacer? Adiós, ahora en agosto hay que elegir bufete directivo de ambas cámaras. Pues, ¿tú te recuerdas el peguerazo aquella vez que pusieron a Peguero Méndez? Sí. Peguero Méndez era un disgustado del PRD. O cuando pusieron a Leger, el presidente del Senado. Ah, sí, ahí sí. Era un disgustado del Partido Reformista, nosotros teníamos 16, entonces Leger se viró para el otro lado y la oposición le votó a favor. Y él salió presidente con el apoyo de la oposición. Entonces, si el PRM pierde la mayoría ahora en el Senado, puede perder en agosto la presidencia del Senado. Y pierde también la posibilidad de aprobar una serie de leyes importantes para la propia reelección del presidente. ¿En qué influye? ¿En qué podría influir? O por ejemplo, ahora hay que presentar el presupuesto complementario en la Cámara. O sea, el presupuesto complementario es lo que el gobierno gasta hasta mediados de año y que hay que justificarlo aprobándolo en el Congreso. Si no tiene mayoría, no lo va a lograr aprobar. El gobierno necesita el presupuesto del año que viene también. Definitivamente para citarte esas 2 cosas que son importantes. Esa situación puede perjudicar al gobierno
la reelección y aunque ganase, también puede perjudicar una mayoría que continúe igual. Así mismo Pregunta. es. Ese proceso. Así de lejos. Ese proceso ingeniero, interno. Así de lejos. ¿Qué partido podría ser el gran beneficiario de esa situación? Bueno, ese proceso de escogencia de candidatos puede implicar la frustración de la reelección, así como tú señalas. Porque si pierde la mayoría en el Congreso, no hay reelección. Eso por un lado. Recuérdate, en el 16, cuando Danilo se iba a reelegir, ¿tú te recuerdas aquella expresión, reelección por reelección? Sí. Sí, lo primero que hizo fue garantizarle reelección a todo el que iba a aprobar su reelección. A todo el que iba a aprobar su reelección. Fue que él ganó. Porque es que el senador, el que está en el Senado, dice, pero venga, que el presidente quiere reelección y yo. Porque aquí a veces hablamos que la reelección es mala, pero todo el mundo quiere reelección. Sí, ya eso no se habla aquí. Entonces, el comentario que tú señalaste, que yo hice en la Z, fue precisamente en ese orden, que tiene que tener mucho cuidado el partido oficial en este proceso de no lesionar a esos senadores que van a estar hasta agosto en ejercicio de sus funciones. Bien, yo quiero hacer una pausa con Rodríguez Pimentel y volvemos un ratito.